este segundo vídeo en el que sigo explicando las distintas posiciones relativas, favorables, todas del tetraedro que podrían caeros en la PAU. Va a ser una serie de 4 vídeos porque voy a explicar estas 3 posiciones relativas que podrían caeros en la PAU, pero aparte también ya sabemos que un tetraedro podrían dárnoslo perfectamente apoyado ya sea en un plano proyectante o también en un plano doblemente oblicuo. Ese será el último vídeo de esta serie de vídeos que estoy intentando hacer lo más cortos posibles. Estas posiciones relativas, por hacer un recordatorio rápido, sería con una cara apoyada en el plano horizontal, o daría igual si es en el plano vertical. Ya habéis visto en el primer vídeo que daría exactamente igual. Aún así, en el tercer vídeo voy a hacer que uno de estos tetraedros esté apoyado en el plano vertical en vez de en el plano horizontal. Como cuento siempre como truco a mis alumnos, bastará solamente con darle la vuelta al folio, porque es cierto que cuando estamos empezando en esto del diédrico, parece que nos cuesta mucho ver la construcción en el plano vertical, o sea, cuando algo está apoyado en el plano vertical, pero ya sabéis que en esto del mundo del diédrico, con darle la vuelta al papel estaríamos convirtiendo o haciendo, digamos, como una especie de cambio de plano total de 180 grados, ¿vale? Lo veréis en el tercer vídeo, ese truco del que os hablo. En este segundo vídeo lo que vamos a hacer es hacer esta posición apoyado por una arista. Y como decía en el primer vídeo, como veréis, hay una diferencia de alturas. Fijaos que aquí esta altura y en el 1.4 apoyado por un vértice son más altas que esta, ¿verdad? La longitud es mayor. Y esto es debido a que esta no es la altura del tetraedro, sino una distancia que es un tanto menor dentro del tetraedro, que se llama distancia entre aristas opuestas. ¿Veis? Esto es una arista del tetraedro, que es esta, AB, y en este caso esta sería CD, que sería su arista opuesta, y esta es la altura. Todas estas posiciones, recuerdo también, son posiciones relativas favorables, o apoyado en una cara o apoyado sobre un vértice en equilibrio. Por eso vemos la base paralela al plano en el que esté apoyado. En este caso está apoyado en el plano horizontal, y aquí también vemos como esta arista opuesta está en equilibrio, así que paralela al suelo, en este caso el plano horizontal. Bueno, pues vamos a resolver este ejercicio. ¿Por qué hacemos estos ejercicios? Porque son muy sencillos. Me habéis preguntado a través de mensaje privado si podía hacer esta serie de vídeos, y sin ningún problema, porque son bastante sencillos de hacer. Y así os acostumbráis a cómo se ve realmente y cómo se construye, en este caso, un tetraedro. Vamos a pasar por todos los poliedros regulares, bueno, no por todos, sino por el tetraedro, que es este. Vamos a pasar por el hexaedro y también por el octaedro, ¿vale? Creo que los otros dos, que serían el icosaedro y el dodecaedro, son poco probables de entrar en la PAU, muy poco probables, ¿vale? Por la cuestión del tiempo, más que nada. Bueno, pues mirad, aquí me dan la proyección horizontal de un tetraedro apoyado por una arista en equilibrio en el plano horizontal de proyección. Para que os hagáis una idea, un tetraedro, cuando se ve en equilibrio apoyado sobre una arista, se ve como un cuadrado. Ya lo hemos visto aquí en este ejercicio resuelto que os pongo aquí. Veis cómo se ve en planta, es decir, digo en planta porque en este caso está apoyado en el plano horizontal de proyección, pero si estuviese apoyado en el plano vertical de proyección, pues se vería como un cuadrado en el plano vertical, evidentemente. Pero fijaos cómo se forma aquí un cuadrado perfecto, un cuadrado regular. Así que, sabiendo eso, es importante que lo sepamos, que lo tengamos en cuenta, pues bastará solamente con hacer la mediatriz del segmento AB, del lado AB, en este caso arista AB que me dan, haría la mediatriz y me llevaría con mi compás esta magnitud semi arista, así que ya tendría aquí ABCD, exactamente, aquí lo tenemos, ABCD. Y tendríamos el tetraedro totalmente representado ya en el plano horizontal de proyección. Solamente nos faltaría, en este caso, unir
las aristas, cerrar, digamos, ese tetraedro, y lo vamos a hacer de manera muy sencilla. Aquí quedaría representado, evidentemente tenemos una arista que sería no vista y que es la que nos dan, ¿vale? En este caso, si es la que nos dan, ya sabéis que yo siempre os recomiendo que mováis un poquito la regla y hagáis como esa discontinuidad, ¿vale? Aunque se quedase, lo hago para que lo veáis. Sería una cosa así, sería hacer un poquito hacia un lado una discontinua, así, ¿vale? Para que conste que estáis viendo la visibilidad. Yo en este caso, como puedo editarlo con el programa, lo voy a poner así. Bueno, siguiente paso. Pues ahora mismo lo único que nos quedaría sería hacer la proyección vertical de este tetraedro. Y va a ser bastante sencillo. Sabemos que A y B están contenidos en el suelo. Tenemos el segmento AB, por lo tanto, en verdadera magnitud, ¿sí? Al estar apoyado en el suelo. Y lo voy a poner bien para que lo veáis. Estoy buscando las correspondencias, en este caso de A', está en el suelo, ahí lo tengo. Le pongo la prima. Y también de B'. Bueno, ¿dónde reside aquí la pequeña dificultad, la única dificultad del ejercicio? Pues que no sabemos la cota que tienen C y D. Sabemos que van a estar en una horizontal porque, como hemos dicho, en equilibrio, un tetraedro, su arista opuesta, que es esta, C y D, está en equilibrio, quiere decir que está paralela al suelo. Y sabemos que va a estar aquí, en esta distancia, ¿sí? Va a estar aquí, pero no sabemos dónde, no sabemos a qué cota van a estar esos dos puntos. Y para eso tenemos que recurrir, que en el primer vídeo os explico cómo se calcula la sección del tetraedro, la sección principal. ¿Por qué? Porque esa sección principal, como os digo en el primer vídeo, nos da mucha información. Fijaos que aquí lo único que he hecho es construir una cara del tetraedro. Como tenemos aquí esta arista en verdadera magnitud, AB, que es la que me dan, puedo construir el triángulo equilátero. Doy por hecho que habéis llegado hasta aquí y que por lo tanto esto os suena. Construir en un trazado auxiliar como este, al ladito del ejercicio, donde no moleste y donde no ensucia el ejercicio, construirse ese triángulo equilátero. Aquí obtendríamos esa altura de cara, porque sabemos que la sección principal está compuesta por un triángulo isósceles, en el que uno de sus lados es la arista y los otros dos lados son la altura de cara de ese triángulo equilátero, de esa cara triangular equilátera. De ahí, lanzando una perpendicular a una altura de cara a un vértice opuesto de ese lado, como es B, de esta altura de cara perpendicular, obtenemos la altura del tetraedro. Y si cogemos perpendicular por el punto medio de la arista hacia el otro vértice opuesto, obtenemos la distancia entre aristas opuestas, o lo que sería lo mismo, la altura de ese triángulo isósceles, sería la distancia entre aristas opuestas. Cuidado con esto, porque esto es lo que soléis confundir. Cuando hay que calcular la altura del tetraedro, soléis creer que es esta, y no es esta. La altura del tetraedro es esta, la que va, ese segmento que va desde perpendicular, desde un vértice hasta su lado opuesto, y siendo ese lado opuesto la altura de cara, ¿vale? Bueno, pues nosotros necesitamos, en este caso, este segmento, esta altura, que es la distancia entre aristas opuestas. Evidentemente, una vez que hagamos todo este trazado auxiliar y obtengamos ese segmento, solamente tendremos que coger nuestro compás, hacemos centro, abrimos, y esa distancia nos la llevaremos desde la línea de tierra, porque es la cota, haciendo un arquito. Con este programa yo solo puedo hacer circunferencias completas, pero mirad, voy a simular que he cogido mi compás, he hecho un arquito para llevarme esa altura. A partir de ahí, pues bastante simple, porque hago una paralela a la línea de tierra por ese punto y obtengo aquí el vértice D. Así que ya tengo el vértice C
el vértice D'. C', D'. Aquí los tengo. Voy a nombrarlos bien. D' y C'. Ya solamente me quedará unir las distintas aristas, porque solo tengo dos. Esta sería una. En esa paralela que he hecho ya la contiene, así que tengo aquí la arista C', D', A', B' está coincidente en el suelo, solamente me faltarán unir. Fijaos, ya dije en el primer vídeo y vuelvo a repetirlo aquí, que de cada vértice salen 3 aristas. Si os fijáis aquí, vuelvo a esta visión, mirad que de cada vértice salen 3 aristas. Mirad de este vértice sale una arista que va hacia acá, otra arista que va hacia acá y la otra que va hacia el otro. Es decir, que cada arista se conecta con los otros 3 vértices. Ya sabéis que un tetraedro tiene 4 vértices, pues un vértice se conecta mediante aristas a los otros 3 restantes. Eso lo explico porque muchas veces hacéis esto y ahora dudáis de ¿a dónde voy? ¿A dónde no voy? Pues es bastante simple, porque es como unirlas todas con todas. Mirad, esta con esta y esta con esta. Ya está. Es como todas tienen que quedar unidas. ¿Sí? Fijaos, de aquí ahora tenemos que decir cuál es la vista y cuál es la no vista. Hay una, evidentemente será BC, que fijaos que está aquí delante, mirando hacia atrás. Me encuentro con que esta es la primera, así que esta va a ser vista. BC va a ser vista. Y AD, que va por aquí por detrás, esa va a ser la que no es vista, porque está detrás, pegando a la pared. Así que no la veo, la pongo discontinua. Y acabo de terminar totalmente este ejercicio planteado, que es representar un tetraedro con su arista, un tetraedro apoyado en una arista en equilibrio, en el plano horizontal. Como veis, no comprende ninguna complejidad. Lo único que hay que tener bien claro es la construcción de este trazado auxiliar, saber dónde obtener esa distancia entre aristas opuestas, y quizá la trampa sea esa, porque si os fijáis en estas 3 posibles posiciones, esta requiere la altura del tetraedro, el segmento rojo que hemos visto en la sección. Esta también sería el mismo, porque es el mismo tetraedro, pero pinchado en el suelo. Y en este caso sí que no vale la altura del tetraedro. Y quizá ahí es donde podéis encontraros, o donde soléis caer, ¿no? En decir, bueno, pues ya está, llevo la altura del tetraedro y cierro mi tetraedro. No, aquí no hay que poner la altura del tetraedro. De hecho, para que quede bien claro, y por si subo en un Drive las soluciones y la propuesta de ejercicio, ya son muy sencillos como veis, lo voy a dejar aquí y os voy a dejar también esto hecho para que veáis cómo queda y cómo esa altura no es la altura del tetraedro, sino que es la distancia entre aristas opuestas. Ahí la tenéis. ¿Vale? Pues nada, voy a grabar el próximo vídeo, que como digo será la resolución de este otro, y voy a ponerlo para que sea apoyado en el plano vertical de proyección en vez de en el plano horizontal, que suele ser lo común, y así veis el truco que yo enseño a mis alumnos y alumnas para que lo resuelvan de manera sencilla y sin liarse demasiado. Chao, chao.